tema es que Mariví me ha comentado que quería hacer unas prácticas de toreo y explicar un poco lo que es el toreo, la relación que hay entre el caballo y el toro. Y bueno, pues estoy muy encantado en poder colaborar con lo que salga de todas estas prácticas que vamos a hacer. Como ha dicho Félix, nosotros con él tenemos una relación especial. Es una relación especial porque sus dos hijas y su nieto son alumnos nuestros. Un día, viendo montar a Álvaro, al niño, pensamos cómo un niño tan pequeño podía tener un contacto tan fino en la mano y ser tan suave. Llegamos a la conclusión de que esto tenía que tener que ver con su abuelo. Y efectivamente yo creo que así es. El contacto con el caballo es básico, que el caballo busque el contacto, pero el jinete tiene que permitir ese contacto. Entonces, cuando existe una mano que es firme, que es constante, pero que a la vez es flexible y que no es rígida, el contacto del caballo lo agradece. El caballo se pone muy suave a tu mano, es capaz de ordenarse y en función de cómo sea ese contacto, luego todo lo que tiene que ver con la doma clásica mejora o empeora. El impulso, cómo se mueve el caballo, cómo emplea los pies, cómo eleva las espaldas. A veces vemos caballos que son muy artistas y tienen mucho que ver con el contacto que el jinete tiene en la mano. De ahí surgió. Pensamos que si Félix venía un día y ayudaba a nuestros alumnos a emplear sus manos de la misma forma que la emplean los toreros, pues eso nos podría ayudar mucho a mejorar la enseñanza de la equitación. En primer lugar, os quiero decir cómo se agarra el capote. Se agarra con el dedo gordo por dentro y los 4 dedos por encima del capote. Una vez de que le tenemos agarrado, pues no es más que moverle. Moverle para un lado, moverle para otro, moverle para otro, moverle para otro. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues quiere decir que cuando lo has hecho muchas veces, luego tienes que tratar de mejorar y de hacerlo lento. Para mí es una relación muy importante. Yo la considero que el toro y el caballo son dos animales preciosos. Si al toro le ves galopar y al caballo le ves galopar, pues es una maravilla ver. Hay otro animal también que me gusta mucho galopando, que es el león, pero yo león no le meto en este momento, porque también es otra maravilla. Pero bueno, el caballo y el toro es una barbaridad de hermosura. De vez en cuando monto y tengo una relación no muy continua, pero la tengo. Y luego hay otra relación que es, digamos, que el toro y el caballo, ten en cuenta que las faenas que se hacen en el campo, pues todas se hacen a caballo. Y es muy importante el manejo. El manejo es una cosa fundamental porque el caballo tiene que estar muy adaptado al campo y al tema de mover los toros y todo eso, y entonces ahí hay una relación muy importante. Es otra actividad totalmente distinta en el cual el rejoneo se convierte en un espectáculo maravilloso también entre toro y caballo, o sea que si buscamos cosas que se hacen con el caballo y con el toro, pues efectivamente es continuo, porque si hay otra actividad también que podemos hablar de los entierros en el campo que haya caballo y toro, pues encuentras otra relación de espectáculo. O sea, el toro y el caballo están muy unidos en el espectáculo. Guillermo, aficionado práctico, también jinete, no sé cuánto tienen en común estas dos disciplinas.
Bueno, pues yo pienso que muchísimo, desde los conceptos hasta la técnica, ¿no? Conceptos. En equitación tienes un montón de disciplinas, doma clásica, doma vaquera, etcétera. Y luego la técnica, pues lo mismo, vamos, igual que en el toreo hay muchos conceptos, y luego la técnica lo mismo. Yo pienso que hay una mezcla de delicadeza y de suavidad, hay que, tanto el capote como la muleta, igual que luego las riendas, hay que tener muchísimo pulso y muchísimo tacto y hacer las cosas con mucha sutileza, pero por otro lado también hay que tener la suficiente, el mando suficiente como para que el caballo no se sienta descontrolado y sienta que le estás dominando, igual que al toro hay que tenerle sometido y dominado con la muleta y con el capote y llevarle donde tú le quieres llevar, igual que al caballo con las riendas y con las piernas, ¿no? Es algo, el difícil equilibrio entre el poder, el mandar y someter al animal. Claro, la diferencia, pues al toro se trata de someterle, pero aunque el concepto artístico es que es tu colaborador para realizar una obra, pues hay un componente distinto, no es un enemigo, en el fondo es alguien que te puede herir y es un enemigo y que en cualquier momento pues no te puedes distraer. Con el caballo no, con el caballo hay que tener siempre la confianza en él y en ningún momento pensar que te puede tirar, que te puede hacer cualquier extraño, porque no, porque es tu amigo, es tu colaborador y ahí es donde está la gran diferencia, pienso yo. Pero es un equilibrio muy difícil entre el saber controlar y manejar al animal y el hacerlo con la delicadeza suficiente para que las cosas se hagan bien, se hagan de una manera elegante. La elegancia es algo que también tienen en común en las dos prácticas y en eso, por ejemplo, Mariví, que es la mejor profesora de equitación posible, pues nos hace mucho hincapié, que hay que ser siempre muy sutil y hacer las cosas con muchísima suavidad. Bueno, imagino que hay que coger de cada, ¿verdad? Que del capote se puedan rescatar unas cosas y de la muleta otra una vez que estás encima de un caballo. Hombre, cuando ya vas empezando a perfeccionar en la equitación y a encontrar un poco pues, la habilidad para hacer las cosas que tú quieres hacer, yo ahora empiezo a valorar muchísimo más el rejoneo, porque pues cuando ya consigues darle al caballo morfológicamente esa curvatura que pues cuando estás haciendo a lo mejor un círculo o haciendo cualquier paso de doma, intentas que la morfología se asemeje un poco, de alguna manera tiene esa similitud con el capote, ¿no? De la estética y que pues eso, que desde el punto de vista artístico también haya una armonía y haya una belleza, ¿no? Y entonces el caballo al final es una especie de muleta en las manos o una especie de capote y es una prolongación de los brazos y de lo que tú quieres hacer. El jinete que va a caballo tiene que tener en cuenta que va encima de un caballo y que el caballo tiene que saber torear. Para saber torear le tienen que haber enseñado a torear y entonces tienes que dominar al toro y luego tienes que dominar al caballo y tienes que dominar al toro, o sea que es muy importante también esas dos cosas que hay entre el toro y el caballo del rejoneo. Es importante el tener una cuadra buena para poder hacer gran espectáculo. El manejo de los trastos y el manejo del caballo tiene muchas referencias, tanto el uno como el otro, porque, por ejemplo, el toreo hay que torear. El toreo de salón se hace muy despacio. Es un toreo que hay que hacerle muy lento, muy despacio. En el caballo ocurre lo mismo. Para eso tienes que tener un tacto en las manos y tienes que tener una tranquilidad a la hora de hacerlo, porque los movimientos violentos a caballo no le va al caballo para la doma y para hacer todo lo que en realidad quieres hacer y disfrutar del paseo que vayas a dar. Y el toreo de salón pues es, digamos, el comienzo para empezar a aprender cómo luego después debes de torear un toro. Y entonces es a base de dedos, a base de muñeca, a base de mucho temple, y todo se hace muy despacio. Entonces tienes que adaptar todas estas cosas al capote, a la muleta, y en el caballo ocurre lo mismo. Las riendas tienes que tocarlas mucho con los dedos, tienes que hacerlo muy suave, y hay hay diferencias entre el toreo y el montar a caballo.
estoy segura de que van a aprender muchas cosas. Cómo templar, una mano templada es primordial a caballo. Félix decía antes, hablaba de la relación que tiene, cómo él utiliza sus aparejos y cómo se monta a caballo. Es lo que te decía antes, esa firmeza, pero que sea flexible, que no sea rígida, que no sea violenta, que permita al caballo expresarse, es imprescindible. El capote y la muleta son dos instrumentos, digamos, distintos. El capote, digamos, que es más vistoso, son lances los que se dan, hay muchos quites, hay mucha variación de quites y hay que practicar muchísimo, muchísimo con el capote y con la muleta para que solamente con la intención que tienes de lo que vas a hacer, del lance que vas a hacer, con los dedos, con las yemas de los dedos, rápidamente te sale lo que tienes que hacer. Y pues, figúrate esto sin toro, pues delante del toro pues te puedes hacer una idea. Por eso tiene mucha importancia el torear bien con el capote. La muleta es, digamos, que es un instrumento en el que se utiliza más para dominio, es decir, es para la faena, digamos, que está en el intermedio de la faena, y entonces el dominio que hay que tener es más fuerte, pero también los toques son muy importantes, porque los toques, lo mismo que pasa también con el caballo, los toques, si les haces violentos, no le gusta al toro. Si los haces suavecito o más fuerte o menos fuerte, pues es muy importante. Entonces, todo ese manejo es importantísimo a la hora de torear. Y porque luego el sentido del temple es fundamental, y todo eso se coge con todas estas cosas que estoy diciendo. ¿En qué se parece torear y montar a caballo? Pues que tienes que mover los dedos, las muñecas, los pies tienen que estar quietos. ¿Qué te gusta más, torear o montar a caballo? Torear. ¿Y por qué? ¿Qué te gusta de torear? Pues coger la muleta, el capote. ¿Prefieres el capote o la muleta? La muleta. Porque además tú tienes mucha suerte, que has aprendido mucho, porque cuéntanos quién era tu abuelo, quién es tu abuelo. El regio. ¿Y qué hacía? Era torero. ¿Y te enseña mucho? Sí. ¿Cómo es cuando te enseña en casa? Cuéntanos qué es lo que te enseña. El juego de las muñecas, que no hay que mover los pies. Tiene que tener mucha fuerza la muñeca. La muleta es otra forma de manejarla. Hay que manejarla simplemente así, con la vista. Y siempre son los dedos, la muñeca y las manos. Muñeca, dedos y mano.